¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy. ¿Ya has acabado y todas las consultas o te veo por ahí que estás en la clínica aún? Todavía me quedan algunas cosas, sobre todo a nivel de informe, a nivel de gestión de correos, pero bueno, se puede gestionar. Bueno, lo primero, Joaquín, gracias, ¿vale? Por aceptar mi invitación. Bueno, pues yo conozco desde hace unos meses al doctor Puerma, ¿vale? Para todos los que no le conozcáis, pues ya le estáis dando a seguir a su Instagram, a su perfil, ¿vale? El doctor Puerma lo conocí en un evento de B-Levels, ¿vale? Ya sabéis, la casa de productos donde soy socio fundador y, bueno, él es endocrino y, bueno, en unos tiempos donde cada vez la medicina integrativa, cada vez más la conciencia de trabajar de forma integral para abordar muchas patologías, desde la nutrición, desde el deporte, desde el uso de suplementos, principios activos y, por qué no decirlo, desde el uso de los fármacos cuando y como toca, pues se echan falta un poco endocrinos integrales. Yo no soy endocrino, yo soy médico general y principalmente atiendo a deportistas y desde ahí sí que es verdad que he extendido mucho del conocimiento de la medicina deportiva, etcétera, y la medicina integral para el abordaje de múltiples patologías, pero sí que creo que la endocrinología, ahora me corregirás, Joaquín, vale, pues ha estado bastante reducida al uso exclusivo de fármacos, de insulina, etcétera, siendo para mí quizá el abordaje, el entendimiento y la ampliación de la fisiología para el abordaje de tantas y tantas patologías actuales que tienen un vínculo metabólico muy importante. Entonces, por eso para mí, personas como Borja Bandera, personas como el doctor Antel Puyol, que está acabando ahora su residencia, personas como tú, que tienes un perfil estupendo donde abordas y expones perfectamente pues la importancia de no abordar única y exclusivamente y reducir los diagnósticos a el uso de un determinado fármaco, sino tener en cuenta siempre la importancia de todas las variables. Pues bueno, para mí sois los únicos tres endocrinos así relativamente mediáticos integrales que estáis abriendo el panorama. Pero bueno, por eso para mí era muy importante que aceptaras mi invitación. Te vuelvo a decir un poco de nuevo las gracias. Y bueno, antes de que entremos en materia, pues bueno, si te puedes presentar también, Joaquín, para todos los que te están escuchando. Ok, pues lo primero agradecerte mucho que pueda yo hablar en tu foro con tus seguidores y tus pacientes. La verdad que para mí es todo un honor. Se puede decir que el gusto es mío, que lo es. Y realmente pues me presento. Yo soy Joaquín Puerma, soy endocrino, era una especialidad de la medicina que trata sobre las hormonas y los órganos que fabrican hormonas. Y también tiene una parte de nutrición. Lo único que pasa es que no tanto, quizás no tan específica como un nutricionista o como un dietista que pueda ayudar, sino más bien nutrición clínica de gente que no puede alimentarse de una forma correcta, aunque eso nos hace que recaiga sobre nosotros casi el compromiso de ser los médicos que más deberíamos de saber de nutrición en general para pacientes a pie de calle. A raíz de la pandemia, pues empecé a divulgar en redes sociales con Doctor Puerma y luego posteriormente, pues la cosa fue creciendo más, se me fue dando bien o fue encajando con la gente, encajando tanto el mensaje como mi público y realmente pues empecé tanto a crear web, que tengo una web e incluso llegaba a hacer podcast, que es una de las cosas que más me gustan ahora mismo. Bueno, pues entramos en materia y empezamos a recoger toda la vasta información que tienes. Mira, lo primero que me gustaría de lo que me hablaras es un poco, bueno, pues la perspectiva tú que has vivido desde dentro, ¿vale? El servicio de endocrinología, la residencia, etcétera, ¿vale? Y no sé si será mi apreciación, si tú crees que empieza a existir un cambio de paradigma o no, ¿vale? Pero, bueno, yo recuerdo en mis años de la carrera, donde en endocrinología, ¿vale? Creo que fue en cuarto, ¿vale? Pues se abordaba todo tipo de tumores, ¿vale? Enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, ¿vale? Enfermedades, bueno, o síndrome de silla turca vacía, se estudiaba como el abordaje, el diagnóstico de la diabetes, tipos de insulina, tipos de antidiabéticos, fármacos, pero yo no di ningún tema de nutrición, no di ningún tema de la importancia del deporte, no di ningún tema de la relevancia de tener una correcta sensibilidad a la insulina, evitar la lipoinflamación, el vínculo que existe con la inflamación crónica de bajo grado y tantas y tantísimas patologías que a día de hoy, ¿vale?
están más que cubiertas y expuestas en PubMed por muchísima bibliografía médica, pero yo quizá he hecho un poco en falta. No es una crítica, ¿vale? Porque yo entiendo además, ¿vale?, que la endocrinología y, digamos, la atención médica que se tiene que hacer en muchas ocasiones, en atención primaria sobre todo, cuando tienes que ver a 30 personas en un día, no da para la investigación del ritmo de vida del paciente. El propio paciente creo que en muchas ocasiones es el último que quiere que le echen la bronca de cómo tiene que comer, pero me gustaría que me hables un poco tú de la realidad, si crees que nuevas generaciones como la tuya están abriendo el panorama, no sigue más de lo mismo y no se tiene que buscar la vida. Me gustaría saberlo un poco, ¿cómo está la endocrinología actualmente? En parte la tecnología va cambiando, porque realmente nos tenemos que adaptar un poco más a las nuevas necesidades que tenemos de los pacientes, ya no, con las mirades que hay especializadas, pues realmente esas patologías ya casi no las solemos ver tanto, no se diagnostican tanto, y realmente lo que sí que se incide mucho en el campo de la endocrinología, en el manejo de los pilares básicos y enfermedades más frecuentes. Eso no significa que se haga bien, sino que nos esforzamos más en eso, como pueden ser diabetes, obesidad, y alteraciones tiroideas. Respecto a la formación de nutrición o de la formación de hábitos de consejo de vida saludable, pues realmente todavía lo que pasa es que arrastramos ciertas recomendaciones que son recomendaciones un poco del Jurásico, por decirlo de alguna forma. Son recomendaciones que quedan bien, son recomendaciones que no son nada rompedoras, que es como la misma canción que te van contando, que todo el mundo acabamos asintiendo y diciendo que sí, como cierto tipo de recomendaciones o cierto tipo de galletas o cierto tipo de panes, recomendaciones que se quedan muchas veces en terreno de nadie con la mejor de las intenciones o a veces incluso llegan a ser contrarias a lo que es la evidencia científica actual, pero como siempre se ha dicho sí, pues siempre se acaba diciendo sí. Pero realmente, como has comentado, algunos compañeros míos, sí que es verdad, bueno, yo espero incluirme yo entre ellos, van diciendo cosas nuevas en plan para mejorar cierto tipo de dieta, cierto consumo de alimentos, que no hace falta consumir todos los días hidratos de carbono, que no hace falta incluir el pan, las galletas en las dietas para diabéticos, que eso es una cosa que está muy antigua y muy desfasada ya. Y realmente sí que hay margen a la esperanza. Lo único que pasa es que ya nos volvemos a la realidad de 5, 10 o 15 minutos por paciente, y ahí es cuando hay que hacer una cosa que yo llamo muchas veces medicina de batalla. No es que yo no sepa y no es que yo no quiera darte los conocimientos, pero si tengo 5, 15, 10 minutos, si te doy más, se lo estoy quitando a otro, que es igual de válido, todos somos igual de válidos, igual de importantes, y realmente pues tenemos que ir un poco a lo básico, de batalla, a salvar vidas, poner medicación, decir cosas lo más justas posible, que para eso también hay que estar actualizado, pero realmente, sobre todo, centrarnos en la medicación y centrarnos en no cometer errores graves cuando vamos muy rápido. Y esos son, en parte, los problemas que puede tener la endocrinología o la práctica habitual de la endocrinología. Mm. Bueno, has hablado un poco de esas recomendaciones, un poco parece que sacadas del Parque Jurásico, pero que siguen estando, ¿vale? Tanto para la diabetes como para los pacientes. Fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención, ¿vale? Y pues bueno, tú como conocedor del metabolismo sabrás, porque bueno, es algo muy conocido dentro de la medicina, como los tumores tienen un comportamiento hipermetabólico alrededor de la glucosa, el efecto Warburg, ¿vale? Y de hecho el PETA, que es la prueba más sensible que permite detectar dónde se genera ese consumo hipermetabólico de glucosa, ¿vale? Y algo que a mí me llama tremendamente la atención es que, bueno, como la práctica totalidad de las dietas, incluso dirigidas a la diabetes, etcétera, son de alto índice insulinémico, pero es que en el cáncer, sabiendo, al menos que parcialmente existe un problema asociado, ¿vale?, a esa pérdida de fosforilación oxidativa en la mitocondria, donde la célula tumoral necesita hasta 200 veces más de glucosa que el resto del organismo, hay inflamación periférica, resistencia a la insulina, etcétera, y sin embargo, las dietas, a mí cuando me vienen los pacientes oncológicos con las dietas que se les ha prescrito, ¿vale?, pues es que es todo azúcar, incluido el día de la quimioterapia, donde incluso se han hecho estudios pues, en placas de Petri, donde células tumorales con quimioterapia sin glucosa pues tienen mayor acción, ¿vale?, de pérdida de mitosis, etcétera, ¿vale?, que si tú les metes glucosa, etcétera, o incluso los batidos hipercalóricos cuando están en fase de caquexia, el 60-70% es azúcar. Entonces, yo no acabo de entender las recomendaciones desde dónde surgen, ¿vale? O sea, por tan alta carga glucémica. Yo en eso, o sea, yo ese tipo de cosas no las comparto, pero sí que pensando y reflexionando, dándole vueltas yo solo en mi cuarto, sí que
he encontrado como una especie de motivo al motivo por el que hay tanto aporte de hidratos de carbono, tanto aporte regular de Ujú. hidratos de carbono. Y es en culpa, un poco, no quiero decir que sea lo único, por las insulinas antiguas. Las insulinas antiguas daban mucha hipoglucemia, realmente estamos hablando de fármacos muy antiguos, que creo que en realidad en esta audiencia no creo que conozcan, que son las NPH, la Ujú. Trapi y todo ese tipo de cosas que daban mucha hipoglucemia. Entonces, realmente, siendo un poco egoísta, y bueno, sí, siendo egoísta, la gente de los hospitales, la gente de los médicos, lo que no quieren es tener problemas. Y una hipoglucemia, pues te tienes que parar, le tienes que poner glucemia, le tienes que poner cosas. Entonces, evitamos hipoglucemia y luego ya veremos, porque al ponerle esa dosis extra de hidratos, lo que vamos a tener que necesitar, efectivamente, mayor grado de insulina. Pero lo vamos controlando con más hidratos de forma regular y vamos evitando la hipoglucemia con esos hidratos regulares, intentando corregir esa hiperglucemia con un poquito más de insulina. Acaba convirtiéndose un poco una pescadilla que se muerde la cola, pero con eso Claro. tenemos un control medianamente óptimo, no del todo, pero que acaba produciendo en general un mal resultado clínico. Y luego, respecto a los pacientes oncológicos, muchas veces los médicos tanto de endocrinología, lo acabamos viendo más o hemos visto que tienen resultados más desfavorables es sobre la desnutrición. Y no quiero decir que solamente se puedan nutrir con hidratos de carbono, pero sí que realmente lo que hacemos nosotros es pautar dietas fortificadas y muchas veces esas dietas fortificadas no están solamente con otro tipo de macronutrientes, como podría ser la grasa, la proteína, sino que nos centramos un poco en lo que es más fácil, lo que tiene un sabor más sencillo, que sería el hidrato de Ujú. carbono, y por eso puede ser un poco la fortificación tanto de hidratos de carbono, que tenemos un poquito miedo a la hipoglucemia en el caso de la diabetes o a la pérdida de peso Entiendo. extrema en los cánceres, pero eso se podría gestionar y se puede gestionar de una forma mejor con fortificación con grasa y con proteína para una pérdida de peso y algo de ejercicio para mantener masa muscular. Ujú. Bueno, hablando de la diabetes, Ujú. y ya has hablado claramente y genial, porque bueno, o sea, me da sentido, yo es algo que siempre me he preguntado, digo, no entiendo cómo un recién diagnosticado de diabetes empieza con los bloques que absolutamente en todas las comidas tienen que tener de hidratos de carbono, y yo, vuelvo a decir, o sea, tanto tú como yo nos debemos a las instituciones, nos debemos a las universidades, a los hospitales, a los laboratorios, como yo el otro día con el doctor Avellán hablábamos, ¿vale?, de cómo en muchas ocasiones incluso la investigación que hacen muchos laboratorios para sacar un fármaco que a ellos les dan beneficios, generan luego mucha información de la fisiología que a nosotros quizá nos permite luego extender a otros ámbitos, ¿vale? Él me comentaba como, por ejemplo, hay ahora muchos laboratorios intentando sacar antiinflamatorios que específicamente bajen la inflamación crónica de bajo grado que está afectando a la inflamación de la capa íntima arterial. Entonces, claro, ese propio estudio, aunque el laboratorio se quiera beneficiar a largo plazo de sacar un fármaco, ¿qué nos está dando a todos aquellos que queremos tener una visión integral? Pues que el uso quizá de dietas low carb, de cúrcuma, de EPA, de ácidos grasos insaturados, etcétera, quizá van a conseguir ese mismo efecto. Vamos a liar posturas, por eso nuestra forma de hablar aquí nunca va a ir dirigida a criticar a las instituciones de las cuales bebemos y a las cuales nos debemos nosotros, pero sí para ampliar el horizonte, que yo creo que siempre debe ser el objetivo. ¿Vale? Entonces, hablando de la diabetes, entiendo claramente el porqué, ¿vale? Y lo has dejado muy claro, pero si hablamos al menos de el proceder que tú considerarías que es adecuado o que al menos debe contemplarse, que yo que también creo que es el que debe contemplarse, ese primer diagnóstico de diabetes tipo 1, que normalmente quizá el péptido C aún no está en cero, hay esa fase de luna de miel donde aún hay oleadas y reservas de islotes pancreáticos donde la persona sigue liberando insulina. Yo pienso que quizás es demasiado reduccionista inmediatamente dar X protocolo de unidades de insulina con X cantidades de carbohidrato, ¿vale? Lo cual yo creo que acelera demasiado pronto esa reserva pancreática que aunque quede poca, aún existe, ¿vale? El péptido C, ¿vale? Lo anulas rápidamente y además empiezas a generar rápidamente una resistencia periférica a la insulina, porque tienes que poner en todas las cantidades, en todas las comidas del día carbohidrato, normalmente además de carga insulinémica elevada, ¿vale? Que es lo que yo veo en todos los bloques con las dietas que le dan a la persona, lo cual hace que, claro, en 6 meses se ha multiplicado por 3 la carga de insulina
pero es que además, claro, periféricamente estás generando una resistencia periférica. Claro, con la implicación que tiene que haya más insulina. La hiperinsulinemia genera más inflamación sistémica, más retención de líquido, más retención de sodio, etcétera. Entonces, yo he tenido pacientes recién diagnosticados y después de muchos años con una dieta muy low carb y con 5 o 6 unidades, seguir ahí con esas 5 o 6 unidades, generando, ojo, mucho trabajo de hipertrofia muscular, porque en cuanto tengan más masa muscular y esté reordenando cuándo y cómo usar el carbohidrato para generar hipertrofia, hay más sensibilidad a la insulina y quedarse con esas mínimas cantidades de insulina y su endocrino decir, pues eres un caso raro de estos que sí hay por ahí descritos. No sé tú qué opinas, pero creo que se aborda demasiado rápido y sesgado, ¿vale? El primer diagnóstico, sobre todo en adultos, cuando ahí viene una persona de un MODI, etcétera, inmediatamente pues te enchufan 40 unidades de insulina. Efectivamente. A ver, realmente sí que es verdad que hay tipos y tipos de diabetes tipo uno. Hay diabetes tipo uno que son fulminantes, Claro, que claro. son destructivas al máximo, pero sí que es verdad que si son un diagnóstico un poco más por casualidad, analítica de laboratorio, analítica de médico de trabajo, que va viendo cómo va subiendo y que al final acaba siendo una persona delgada que tiene 300 de azúcar, 400 de azúcar, que lo has pillado un poco antes de tiempo, porque ahora para bien y para mal, ahora mismo nos hacemos muchas analíticas, la gente del siglo XXI, pues realmente sí que es verdad que esos enfoques sí que pueden ayudar un poco. O sea, sí que pueden ayudar un enfoque, sobre todo low carb, que es el que se ha demostrado que ayuda más a la reducción de la glicada, que ayuda más, mejor a que haya menos hipoglucemia y a un control metabólico un poco más estable. No todo en la panacea de la planicidad o del tiempo en rango, pero sí que es verdad que es una cosa importante. No hay que obsesionarse con las curvas totalmente planas, pero sí que es verdad que ayuda a que el control glucémico sea como más estable y sea una insulina un poco más difícil, una diabetes un poco más fácil de llevar. Entonces, realmente con un enfoque local, con un enfoque de priorizando músculo, con un enfoque de reducción de hidratos de carbono, porque cuando nosotros metemos insulina exógena no es la misma que la insulina endógena que nosotros tenemos, porque el páncreas está muy cerca o está comunicado con el hígado y nos puede, la gran parte de comunicación que tenemos de insulina, pues en personas que no tienen diabetes, es entre páncreas e hígado para gluconeogénesis o almacenamiento de glucosa dentro del hígado. Entonces, no es lo mismo que venga directamente del páncreas que venga desde fuera. La metabolización o la aceptación de esa insulina acaba siendo diferente y es mucho más difícil en el caso de los diabéticos tipo 1, de las personas que tienen diabetes, porque por eso en parte tienen un poquito más de sobrepeso por su misma forma de administración de la insulina, porque al ser exógena funciona un poco peor y genera todavía más resistencia a la insulina, no porque ellos sean vagos o porque tengan algo malo, sino porque simplemente sus condicionantes hacen que sean un poquito más desfavorables. Y yo en general sí que es verdad que hay ciertas estrategias que pueden hacer en parte, en algunos casos, no en todos, retrasar un poco ya la destrucción total o el péptido C de cero, como por ejemplo suplementación con vitamina D. Hay algunas personas que a lo mejor se ponen ciertos fármacos tipo IDPP4, que también se ha visto que puede ayudar a preservar reserva pancreática, y en general no poner dosis elevadas de insulina es una cosa con la que yo comparto y yo trabajo, y cuanto menos insulina mejor, tanto en una persona sin diabetes como en una persona con diabetes, una persona con diabetes incluso más. Bueno, antes has hablado de los fármacos coadyuvantes. Yo sí que he visto publicaciones, ¿vale?, donde el uso al mismo tiempo, incluso ya en diabéticos avanzados, la inclusión de metformina para volver a resensibilizar periféricamente permite bajar la cantidad de insulina, adelgazar, ¿vale?, bajar hipertensión, perfil lipídico, etcétera, debido a la bajada de esa hiperinsulinemia con la que estaba conviviendo la persona. Sí, sí, se puede utilizar perfectamente. La metformina se puede utilizar con diabetes tipo 1, no está exclusiva para diabetes tipo 2. Lo que sí que se ha visto que sí que podemos reducir de una forma grande cantidades de insulina. Todavía no queda del todo claro que baje de forma significativa glicada o que tenga tal, pero sí que en el fondo, de forma fina, en el día a día, en pacientes uno a uno, sí que es verdad que es bastante beneficioso, sobre todo si hay un perfil de resistencia. Ujú. Y mira, finalmente, para acabar con la diabetes tipo 1, Joaquín, ¿tú qué consideras? Fíjate, yo creo que una de las cosas más bonitas de ser médicos, y creo que las que son un mayor reto es el cambio de paradigma, ¿vale? Yo recuerdo en la carrera,
¿vale? Como se me decía, ¿vale? Que lo más riesgoso y que jamás estuviéramos tan locos, ¿vale? Como para incluir, mira, es lo único que me dieron en endocrinología, que jamás pautáramos una dieta cetogénica a un diabético tipo 1, ¿vale? Pero desde hace unos años yo he llegado a grabar vídeos, ¿vale? Diciendo que, pues basado en ese paradigma, ¿vale? Que tuviéramos cuidado en pautar y que no se podía hacer por el riesgo pues de cetoacidosis. Y la verdad es que no, ¿vale? Porque la realidad es, corrígeme, que al final el peligro es que no haya insulina, ¿vale? O el peligro es que la persona se vaya sin insulina, que pierda la cámara, o sea, que pierda el frío, ¿vale? Porque pues, la tenga mal, etcétera. Es decir, descuidos. Quizá ese puede ser el riesgo. Oye, no le pautes una dieta cetogénica a una persona anciana, una persona que sea despistada, que se olvide de poner su insulina, porque puede caer, pero no por la dieta cetogénica, sino porque el uso de insulina, si no va a ser una persona que tenga cierta demencia, pues no va a ser aplicados y no va a estar asegurado, sí que puede generar esa cetoacidosis, pero en tanto en cuanto exista la cantidad suficiente de insulina, no va a haber problema. Y yo finalmente lo he acabado aplicando con pacientes y la verdad es que ha sido espectacular la cantidad de insulina que le he podido aplicar al paciente. No sé tú qué opinas o si eso en los hospitales, cómo se plantea. Realmente eso en los hospitales no se comenta tanto. Sí que es verdad que como está empezando a entrar en una forma cada vez más en estudios, la dieta low carb. Cuando decimos dieta low carb, decimos dietas de 2, 3 raciones como mucho por comida y no más de un total de 6 u 8 en gente ya grandecita. Entonces, esas sí que se están utilizando bastante y sí que se ha demostrado que solamente por pura estadística, porque cuando te equivocas con números más pequeños, el error acaba siendo más pequeño. Si te equivocas con números más grandes, el error acaba siendo más grande y al final en la hipoglucemia, cuando ocurre el descontrol glucémico, tanto la sintomatología, los malos ratos y el peor control glucémico, que eso hace que los pacientes vayan peor, con una dieta low carb, que son numeritos más pequeños, tanto de insulina como de hidratos de carbono, y también que tenía una menor administración exógena de insulina, que eso también ayuda bastante, pues realmente sí que se ha visto que va un poco mejor, tanto a nivel estadístico como a nivel de glicada. Respecto a dieta cetogénica, realmente lo que habría que plantearse es, si no consumes hidratos de carbono, yo lo que haría en un caso así sería retirar insulina rápida, en el caso de que no administre o que la insulina rápida sea una cosa testimonial por la unidad grasa-proteína, quizá uno o dos unidades si hay mucha grasa-proteína que haya que metabolizar, y lo que sí que habría que hacer es reducciones grandes y alegres de insulina basal, pero no, su suspensión nunca. Eso es No, hombre, no, pues, sí, se muere, se nos muere. sí, Claro, pues, claro. pues. Y realmente sí que es verdad que algunos fármacos que se están utilizando para diabetes tipo 1, como por ejemplo fármacos glucosúricos, fármacos que puedan hacer, tienen cierto efecto cetogénico, entonces realmente no era tan malo, Es ¿vale? verdad, es verdad, es verdad, No sí, es tan sí, malo, sí, suben las no es tan, cetonas, ¿eh? claro, la glifosina o los glucosúricos, como a mí me gusta decirlo, es un poco antiguo, tienen cierto efecto cetogénico y no es malo. No es ni malo elevar cetonas en sangre en pacientes con diabetes hasta un punto, quiero decir, que si son puntos elevados, pues realmente habría que poner medios para ello y hay que enseñar y educar a los pacientes para reducir sus niveles de cetonas cuando son excesivos, ni tampoco era malo que ni saliese mucha glucosa por la orina. Ya se ha visto en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que la glucosuria de más de 1000 con esos fármacos no destruía el riñón, incluso a veces era protector. Mira, Joaquín, vamos a cambiar de tercio y te voy a preguntar por un tema eh, que yo veo muy polémico dentro de las redes sociales. Yo sí que relativamente lo tengo claro, pero me gustaría escuchar pues a alguien con propiedad siendo un endocrino, ¿vale? Me imagino pues que habrás visto en ocasiones polémicas, ¿vale? En torno a la teoría CICO, ¿vale? De cómo nos habla, de cómo pues al final para subir o bajar de peso todo depende simplemente del conteo calórico, ¿vale? Si tú estás en un superávit calórico, ¿vale? Vas a generar subida de peso, eso es la teoría CICO, ¿vale? Si no la conocías, ¿vale? Se le llama así, ¿vale? Pero que depende simplemente el conteo calórico, ¿vale? O sea que, pues, la estimación, o sea que te asegura que si tú estás en un superávit calórico, vas a acabar subiendo de peso, si tú estás en un déficit calórico, vas a acabar bajando peso. Cada vez existen más personas, ¿vale? Que establecen, ¿vale?
o están hablando, ¿vale?, de determinados influencers, ¿vale?, y divulgadores acerca de que el conteo calórico no tiene mucho sentido porque al final todo depende del componente hormonal. Yo, sinceramente, pienso que claramente depende del superávit del déficit calórico, pero es imposible calcularlo. Eso es la diferencia. Es imposible Claro. saber cuánto de lo que comemos absorbemos, cuánto realmente es la tasa de oxidación y producción de ATP que estamos teniendo a lo largo del día. Incluso si hacemos una calorimetría indirecta, al día siguiente va a ser diferente, según cómo has dormido, según cómo tienes tu liberación de T4 y de conversión a T3, basta que no hayas dormido, ya es diferente. Entonces, como es imposible calcularlo, realmente basarnos, es más, o sea, calcular la tasa metabólica basal realmente es imposible, no se puede hacer incluso con un DEXA, falla, o sea, ni incluso con una resonancia magnética. Entonces, para mí es incuestionable, si hay un superávit calórico porque tú metes más de lo que estás consumiendo, lo que pasa es que no se puede calcular, vas a acabar subiendo de peso. Otra cosa es que sea de grasa o de músculo, también según el estímulo que tú vayas haciendo, y al revés, pero que todo depende del componente hormonal, independientemente del conteo calórico, como hay divulgadores que yo leo, me parece una incongruencia. No sé, ¿tú qué es lo que consideras? A mí realmente la parte de la obesidad, tanto ganancia como pérdida de peso, el problema es que no es que sea un problema difícil, sino que es un problema complejo. ¿Qué se diferencia un problema difícil de un problema complejo? Que los problemas difíciles son difíciles, pero al final acabamos sabiendo las normas, pero los problemas complejos tienen muchos factores que desconocemos. Eso lo hace todavía más difícil que los problemas difíciles. Y es eso, o sea, realmente la restricción de calorías en un cuerpo humano genera que ese gasto energético basal sea menor por diferentes adaptaciones. El peso exacto o el sensor que tenemos nosotros de nuestro propio peso, si detecta que ha tenido gran bajada de peso, pues realmente eso va a hacer que haga resistencia a la pérdida de peso. Nuestro cuerpo per se no entiende ni de estética, ni de navidades, ni de verano, ni de historia. Nuestro cuerpo lo que entiende es de supervivencia, y la supervivencia se asocia a una mayor reserva de energía. Si nosotros hemos tenido cierta reserva de energía y de repente la perdemos, nuestro cuerpo piensa que está bajo ataque y va a intentar hacer ciertas medidas, como por ejemplo de reducción de cierto tipo de hormonas, reducción de hormonas sexuales, hormonas de energía y hormonas de todo tipo, para hacer que nuestro gasto energético sea menor. Y luego otra cosa que has dicho, no, es muy difícil calcular la ingesta, y un poco hasta patológico centrarse tanto en calcular la ingesta. Acaba generando una obsesión que acaba no siendo del todo positiva. Entonces, para la pérdida de peso, sí que es verdad que lo más importante acaba siendo la ley de la termodinámica, calorías que entran por calorías que salen, como ha comentado uno en el chat, pero también es verdad que tenemos que hacer de forma continua ciertas medidas que ayuden a que esa ecuación sea lo más fácil, lo más favorable para nosotros. Es decir, ciertas medidas de tipo hormonal, de tipo habitual, conductual o tipo emocional, o etcétera, que hagan que nuestro gasto energético sea mayor o que nuestro gasto energético sea menor. Normalmente suele ser pérdida de peso, que nuestro gasto energético sea mayor para tener una vida más saludable y, en parte, también perder peso. Claro, lo cual no quita, o sea, como tú bien me ha encantado lo que has dicho, o sea, es que adelgazar es un tema complejo realmente, porque hay que tener muchas variables en cuenta, ¿vale? La parte física, la parte intestinal, la absorción de nutrientes, la parte hormonal, la parte psicoemocional de la persona, es algo muy complejo. Y yo diría que hasta es un arte, realmente, o sea, dar un papelito y decirle a la persona que se adhiera durante 3 meses y que en 3 meses te veo con esta dieta, eso es un castigo más que un beneficio, ¿vale?, a la persona, Es difícil. ¿vale? Entonces, claro, pero el componente hormonal, ya sabiendo que tiene que existir un superávit o un déficit calórico para que se generen respuestas, pero claro que hay que tener en cuenta el componente hormonal. Fíjate hasta qué punto que un niño diabético, cuando empieza a bajar, o sea, antes de que se le diagnostique diabetes y su mamá no para de darle comida porque va bajando de peso, se está deshidratando, está orinando, fíjate hasta qué punto es importante tener en cuenta el componente hormonal, que a lo mejor ese niño tiene un gasto calórico por su masa muscular de 1.100 calorías y le estás dando 3.000 y sigue bajando de peso, porque esa acción hormonal que va a facilitar la entrada de glucosa, la formación de glucógeno, retención de agua, formación de proteínas, no va a existir sin la insulina y se te muere caquéxico. Fíjate si al mismo tiempo hay que tener en cuenta componentes hormonales como la insulina. Claro, muchas veces también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en personas o en pacientes relativamente sanos.
está con sus comorbilidades, con sus todas, pero sí cuando hay un fallo tan grande como una diabetes tipo 1, pues realmente por mucho que hagas un superávit calórico, no va a ser suficiente. Sí, 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 tienes razón en eso. Luego hay otra cosa que has dicho, que realmente sobre los mensajes en redes y sobre divulgar en redes, muchas veces es mucho más fácil divulgar un mensaje más sencillo, pero el dar matices, normalmente el mensaje suele ser de mayor calidad y suele ayudar más a las personas. Lo único que pasa es que el dar matices no lo puedes colocar en un reel de 1 minuto, no lo puedes colocar en un TikTok de 15 y eso acaba siendo más difícil. Entonces, es otra dificultad más de divulgar en redes, que no puedes dar mensajes fáciles, como si quieres hacerte viral o cualquier cosa así, pero realmente los mensajes sencillos y los mensajes rápidos entran muy bien, pero realmente no suelen ser ciertos en su mayoría. O confunden y generan más incertidumbre que otra cosa. Sí. Mira, hablando un poco de las redes sociales, hablando un poco de las modas, y me meto un poco en un tema algo escabroso, ¿vale? Pero, pues bueno, mira, el otro día hice un vídeo, ¿vale? Hablando de que pienso que en este intento de normalizar la obesidad, ¿vale? Se está perdiendo un poco la coherencia y la base fisiopatológica que existe asociada a la obesidad. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo incluso, seguro que en ocasiones incluso has visto analíticas de personas que dicen, no es posible. O sea, pesa 120 kilos, colesterol perfecto, glucosa perfecta, triglicéridos perfectos, no tiene hígado graso, ¿qué narices está pasando? Pero eso no significa que esté sano. ¿Vale? Eso no significa que no se esté desarrollando una inflamación crónica de bajo grado, que el adipocito no esté inflamado. Otra cosa es que no hagamos la batería diagnóstica suficiente como para ver qué está ocurriendo. Eso no implica incluso que dentro de una campana de Gauss nos encontremos un percentil, ¿vale? de un 5% que no le afecta porque incluso ha tenido una adaptación desde pequeño y el organismo se adapta a todo. Pero estando de acuerdo en que evidentemente hay que normalizar que es un ser humano, hay que normalizar que esa persona no está así porque quiere, hay que normalizar la integración, pero yo creo que en ocasiones ahora se está forzando incluso que existan roles de moda, roles de actores, de actrices, etcétera, forzando, ¿vale?, una visibilidad, ¿vale?, para que incluso se ponga de moda el sobrepeso, un porcentaje de grasa que no es adecuado para la salud y que trae severos problemas a largo plazo. No sé tú cómo, pues bueno, con la propiedad que tienes como endocrino, ¿qué opinas de esto? Pues realmente muchas veces en este tipo de cosas lo que suele pasar es que los discursos y los diálogos son un poco pendulares. ¿A qué quiero yo decir? Que muchas veces se ha machacado mucho a la persona diferente, a la persona con sobrepeso. Cuando se intenta corregir, muchas veces no llegamos a que el péndulo esté en perfecta línea recta, perfecta perpendicular con el suelo, sino que nos acabamos pasando un poco y acabamos haciendo un poco como un exceso, como una alabanza excesiva a lo que es el exceso de peso. Realmente sí que es verdad que hay ciertos discursos que acaban como diciendo, como normalizando en exceso ciertos tipos de pesos que acaban siendo a todas luces alteraciones de lo que es la normalidad, pero sí que es verdad que es un tema muy, muy, muy complejo. Realmente, es que lo del vídeo, la verdad es que también son cosillas que esto se tiene mucha idea al mismo tiempo. Lo del vídeo que salió, también es verdad que una cosa se saca mucho de contexto y son clics que se hacen muy virales y que se sacan casi siempre Claro. de contexto. Realmente pasa mucho eso, o sea, yo lo digo eso, lo del péndulo. Van por un lado, puteo máximo hacia el gordito en la escuela y ahora parece que otra cosa. Y al final yo creo que con el tiempo vamos a intentar llegar a una cosa intermedia que se acepte, que hay ciertas personas que por estética, que a pesar de la estética, a pesar de la moda, tengan un poquito más de peso de la cuenta, pero sí que es verdad que tengamos que fomentar cierto tipo dentro de toda la variedad de cuerpos posibles, fomentar de que haya todos los tipos haya una salud o un cuerpo que sea lo más saludable posible. Ujú. Y hablando de obesidad, y bueno, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que la práctica totalidad de las personas que tienen sobrepeso tienen un componente de base que es la resistencia periférica a la insulina. Yo creo, pues, como bien te decía antes, creo y para mí es una pena que la endocrinología esté tan centrada y tan reducida pues a la diabetes y poco más que ciertos tumores endocrinos cuando el metabolismo está
tan sumamente vinculada a la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, neurovasculares, la inflamación crónica de bajo grado, a partir de la cual se expresan pues muchas patologías que caen en saco roto, como la fibromialgia, la fatiga crónica, cansancio general, depresiones endógenas, que son solo tratadas con parchecitos. Ay, salió que son solo tratadas muchas veces con ansiolíticos, con benzodiazepinas, antidepresivos, ¿vale? Con terapia psicológica, la persona incluso se siente pues, maltratada, ¿vale? Porque al final te duele todo cuando tienes fibromialgia y una inflamación sistémica y te dan antidepresivos, benzodiazepinas, antiinflamatorios y ni te levantas de la cama, con lo que se te mete más y lo último que te queda encima es, bueno, voy a buscar algo de placer en la comida. Todo esto, ¿vale? Es metabólico, tiene un componente muy metabólico, fíjate, incluso el cáncer tiene un componente muy metabólico, incluso por eso se estudia la ruta mTOR, la ruta MPK, para sacar tipos de inmunoterapia, etcétera, ¿vale? Y por eso yo creo que el estudio del metabolismo, siendo tan amplio y estando tan vinculado a tantas y tantas patologías y procesos, yo creo que es una pena, ya, tanto en la endocrinología como en la medicina general, ¿vale? O sea, a nivel de cardiología, de nefrología, de neurología, de psiquiatría, que no se ponga el foco en el metabolismo y en la resistencia a la insulina, que quizás es el primer proceso, ¿vale? A partir del cual luego ya se desarrolla todo ese síndrome de inflamación crónica de bajo grado. Sí, la verdad es que respecto a la resistencia a la insulina, sí que es verdad que muchas veces nos quedamos solamente en tratamiento con metformina, que también la resistencia a la insulina se puede mejorar con la recomposición corporal, es decir, no Claro. solamente pérdida de peso, sino a disminución del componente graso y aumento del componente muscular, que realmente el músculo, tanto el músculo como la grasa, últimamente cada vez se dice es otro órgano endocrino, ya que fabrican hormonas, fabrican sustancias, igual que el hueso, pues todo, casi todo podría ser un órgano endocrino, pero realmente el músculo y la grasa es un órgano endocrino bastante potente. Y realmente cambiar la relación entre ellos de una forma dentro de la normalidad, pues nos va a ayudar a que la resistencia a la insulina se disminuya sin tener que utilizar berberina, sin tener que utilizar metformina, sin tener que utilizar ese tipo de sustancias o medicamentos directamente. Y luego, otra cosa que has comentado sobre enfermedades raras o enfermedades huérfanas o enfermedades un poco dejadas de la mano de Dios, pues realmente son enfermedades que son complejas y que tienen mucho componente, tanto psicológico, emocional, como también pueden tener componente metabólico. Y muchas veces sí que hay algunos enfoques con fibromialgia, con cansancio crónico, que nos pueden ayudar mucho, dietas, por ejemplo, antiinflamatorias, que reduzcan la inflamación crónica, que haga que el umbral del dolor suba un poco para que tengan Claro. menos dolor, o hay cierto tipo de tratamiento o de dieta o alteraciones de la microbiota que nos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. Hay probióticos que tienen ciertos efectos psicológicos, psicocepas, a veces lo llaman, y sí que es verdad que todavía hay un campo ahí muy interesante por investigar, que todavía está muy por trabajar, que la ciencia todavía está un poco débil, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que es por ahí un buen camino donde poder ir y poder trabajar. Fíjate o sea, qué bueno lo que acabas de nombrar y qué bonito, o sea, Sí, psicobióticos, sí, ¿vale? O sea, por eso, o sea, esa- por eso, o sea, cepas, ¿vale? Intestinales que eventualmente, ¿vale? Pues pueden tener otros efectos sistémicos en el sistema inmune, etcétera, ¿vale? Para aumentar ese umbral del dolor, etcétera. ¿Vale? El doctor Avellán me hablaba precisamente de estudios que él estaba observando en los últimos años, como determinadas cepas, además, que generaban una regulación de la disbiosis, mejoraban la hiperpermeabilidad intestinal e indirectamente mejoraban la inflamación sistémica, hacía que bajara el umbral de determinadas citoquinas para que esto no fuera pues el inicio de esa inflamación de la capa íntima arterial. Entonces, mejorando el intestino, pues observábamos mejoría del sistema cardiovascular. O sea, de nuevo, o sea, esa medicina integral, esa amplitud de conciencia respecto un poco a la medicina cada vez más sesgada, muy evolucionada a nivel molecular, pero yo creo que estarás conmigo que es un poco el lastre o el precio a pagar que estamos teniendo con esa medicina de precisión que estamos teniendo, pero que le hace perder al médico la visión artesanal e integral a la hora de abordar al paciente. Claro, claro. A ver, realmente cuando uno se especializa, su mundo, por pura
por pura practicidad, su mundo se acaba haciendo más pequeño para encontrar en ese mundo más pequeño los pequeños detalles que puedan seguir a ser el súper especialista de tumores endocrinos en el epófisis o el súper especialista de patología cardíaca congénica rara. Y ese tipo de cosas al final pues nos acaban alejando un poco de la perspectiva. Por eso es necesario esos súper especialistas para esas enfermedades, pero también es necesario pues médicos integrativos, se podrían decir, o médicos generalistas que tengan amplitud, que es un concepto que a mí me gusta mucho tanto en el trabajo como en la medicina. Ujú. Fíjate, hablando un poco de medicina integrativa y visión un poco más ampliada, mira, en uno de los últimos directos que hice con el doctor Antel Puyol, Ujú. él me hablaba que había salido recientemente una publicación en la cual el uso de metformina mejoraba dramáticamente la cantidad de determinadas citoquinas inflamatorias, IL-6, TNF-alfa, en el sistema nervioso. Esto mejoraba procesos cognitivos y sobre todo síntomas emocionales gracias a la mejoría de la sensibilidad a la insulina periférica, y todo esto bajaba la inflamación del sistema nervioso y los procesos psicoemocionales, ¿vale? O las estadísticas, ¿vale? Y tras hacer las encuestas de felicidad, en cierto modo, mejoraban por el uso de metformina, Sí. fíjate. La verdad que la metformina es una sustancia que se inventó, se inventó en 1950 por ahí, que tuvo una Sí, época sí, muy sí. mala, que estaba muy mal vista, pero que cada vez van saliendo más estudios, más cosas de efectos que los médicos en medicina profundo llamamos efectos pleiotrópicos, que es decir, efectos que a lo largo de todo el cuerpo, y eso acaba ayudando. Entonces, la metformina en parte se puede utilizar, se está intentando ver tanto para eso que has comentado de reducción de parámetros inflamatorios, como por ejemplo para dermatología, para medicina de anti-aging, aunque todavía esté un poco por Mm. descubrir del todo. La verdad que la metformina y es un fármaco relativamente barato, realmente puede ayudar en muchas cosas y bien usado y bien pautado por parte de un médico, la verdad que puede ayudar mucho a muchos pacientes, no solamente en diabetes y en reducción de la resistencia a la insulina. Ujú. Y bueno, de nutrición, poco o nada se me dio a mí. ¿A ti se te dio algún tema de nutrición en los 6 años de carrera, Joaquín? A mí es una optativa, simplemente una optativa realmente. Entonces, Optativa. realmente es que no podemos querer ser los máximos popes de la medicina solamente por de la medicina de la nutrición, solamente por el hecho en sí de 6 años de carrera, notas de corte estratosférica y todo eso, sin una base teórica por detrás, porque eso es postureo, eso es titulitis, no está respaldado por el trabajo. Uno se puede poner a trabajar y a formarse y todo eso, pero que realmente por eso muchas veces hay que delegar en dietistas y nutricionistas sin que se nos caigan los anillos para temas más específicos de dieta. Claro, pues si de nutrición no se me dio, yo me imagino que al igual que a mí, de deporte, mucho menos, ¿no? Claro, yo tuve la suerte en parte tuve la suerte, pero eso fue una cosa muy personal, que había un catedrático de fisiología que llevaba cosillas de deporte en Granada. Y sí que es verdad que se me dio bastante caña en segundo, pero bueno, ya luego ya se ya desapareció y en traumatología ni, vamos, ni de broma. Claro, pero bueno, porque tuviste Sí, bueno, eso, esa eso fue particularidad. suerte por mi parte. Y el Centro de Alto Rendimiento de Granada tenía historias ahí y la verdad es que, porque yo estudié en la Universidad de Granada y eso, pero eso fue una anomalía. Eso no es la realidad. La realidad es que no ves nada de medicina de deporte. Claro, porque bueno, o sea, siendo la endocrinología pues una especialidad que va dirigida a la mejoría, el equilibrio del metabolismo, pues bueno, debierais, yo asumo, al igual que todos los médicos en general, tener unas nociones básicas del deporte. Yo siempre que tengo pacientes que vienen con problemas de glucosa, de perfil lipídico, de hipertensión y vienen de atención primaria, normalmente pues me dicen, bueno, me ha dicho que haga deporte, que salga a andar, pero ¿qué tipo de deporte? ¿Cómo? ¿Qué combinación? ¿Qué comer antes después? O sea, en ayunas, ¿no te han dicho algo? Bueno, ya ni hago la pregunta porque sé que no, y de nuevo, no es una crítica, es una realidad. El deporte no es algo establecido, a menos que el propio médico sea alguien que le gusta el deporte y se ha formado y ha estudiado, ¿vale? Pero es algo, yo creo, que tan sumamente estudiado, que es que, o sea, hay tanta bibliografía
de la mejoría del deporte en tantos ámbitos, hablando ahora de la resistencia a la insulina, el impacto inmunomodulador a nivel del cáncer, evitar sarcopenia, procesos de Alzheimer, donde personas que están en residencias y tienen demencia senil empiezan a hacer mínimas cantidades de sentadillas en la silla y empiezan a tener una mejor neurocognición, estatus emocional, estatus sexual. Bueno, o sea, mirar para el síndrome de ovario poliquístico, la importancia de hacer deporte para mejorar la sensibilidad a la insulina. Y a mí me parece un poco drama que no esté absolutamente nada contemplado y que no exista ningún tipo de conocimiento a nivel de medicina. Yo creo que vosotros, no sé si en los años de residencia tocáis algo de deporte, yo creo que yo No. poquito, ¿no? Realmente, hablando de excepciones, son cosillas. Una residente de mi promoción o de la promoción de atrás se fue a rotar a un centro de alto rendimiento de deporte, pero era un tema muy personal suyo y se vio como casi como una excentricidad lo que hizo, porque a ella le gustó bastante y creo que ahora laboralmente lo está aprovechando. Pero eso son excepciones totalmente. Y realmente sí que es verdad que el deporte es bastante importante y sobre todo incidir en el deporte o en los ejercicios que son ejercicios de resistencia o ejercicios de fuerza. Sobre todo eso, es lo que acaba marcando la diferencia, porque se machaca mucho, es como las recomendaciones del Jurásico, de salir a andar, salir a caminar, los 10.000 pasos, que está bien, que es una vida activa, que tal, pero realmente lo que marca la diferencia entre una persona sana y una persona que no va tan bien o no tiene tantas posibilidades de estar sana es el ejercicio de fuerza y la cantidad de masa muscular. Y cada vez se ve más en estudios de análisis de imagen de músculo o en estudios de composición corporal. Claro, porque de hecho, mira, el otro día me hicieron una entrevista, ¿vale? Me decían, bueno, ¿qué recomendación le darías a cualquier mujer que está en el climaterio, 40 o 45 años, que quiere tener un envejecimiento aceptable tras la menopausa, que se quiere seguir encontrando bien? ¿Qué pastilla, qué producto, qué no sé qué? Y yo le dije, mantener masa muscular. Mantener masa muscular. Dícese quizá en la mujer que puede ser un poco más necesario porque por la falta de testosterona y su predisposición a la osteoporosis, si cabe es más importante, pero yo creo que ese mantenimiento de masa muscular por el impacto que tiene en el metabolismo, en la prevención del síndrome metabólico, en todas las áreas que hemos dicho, o sea, es que realmente cuando se habla de solo esta píldora que si hipotéticamente fuera a hacer ejercicio y de fuerza, porque yo creo que muchas veces el drama es que mucha gente piensa que hacer deporte es ponerse a correr eternamente, lo cual te rompe masa muscular y hay que tener ojito, mucho cuidado. Pero el ejercicio de fuerza, y como tú bien has dicho, hay tanta bibliografía, realmente sería la píldora del antienvejecimiento, más allá de metforminas, hormonas de crecimiento, historias. Totalmente, totalmente. O sea, que realmente el ejercicio de fuerza es lo que al final acaba marcando la diferencia. O sea, y a nivel cognitivo, que no es solamente la dualidad cuerpo-mente, sino que el ejercicio de fuerza ayuda mucho a pensar mejor, tanto durante como después, y luego cognitivamente la gente que hace ejercicio suele tener mejores puntuaciones de inteligencia, aunque el estereotipo y todo eso no suele acompañar. Uh -huh. Bueno, hablando de adelgazamiento, ¿tú trabajas solo en clínica privada, Joaquín? Sí, yo actualmente solamente trabajo en clínica privada, más online que presencial, pero sí, actualmente full privada. Vale, y no sé, tu perfil de gente, o sea, es mucha dirigida a adelgazar, ¿no? Sí, O sea, por saber. realmente, más o menos por números, no lo tengo calculado del todo, pues sería un 50-60% de personas con deseo de pérdida de peso. Luego el resto, pues patología tiroidea y luego unos mínimos de alteraciones hormonales femeninas. Vale, vale. No, por entrar un poquito en detalle, ¿vale? En herramientas, ¿vale? Y pues, digamos, trucos, ¿vale? O al menos ya por tu experiencia, que es lo que le sueles aplicar a gente. Volvemos a hablar, no patológica con diabetes tipo 1, etcétera. Pero bueno, o sea, ¿cómo planteas un paciente que te viene a consulta, ¿vale? Con ese sobrepeso, analíticas, pues, con perfil lipídico alterado, hipertensión, etcétera? La dieta, tus pautas generales, no, evidentemente cualquiera que esté aquí, si quiere profundizar, pues que contacte con el doctor o con otro profesional, pero bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones? Esa invitación a ir progresivamente, empiezas con dieta cetogénica, low carb, ayuno intermitente, bueno, todo esto de lo que se habla enormemente, ¿cuáles serían tus premisas a grosso A modo? ver, realmente el problema que tienen cada uno de los enfoques dietéticos es que ninguno por sí ha demostrado que sea superior al otro. O sea, no hay ningún estudio que diga esta es la mejor dieta para perder peso. Podemos decir, esta es la mejor dieta para perder peso en los primeros meses. Y ahí estaríamos hablando de dieta cetogénica. Esta es la dieta que te puede ayudar a ciertas cosas. Pues cada uno sería eso.
realmente mi enfoque, sobre todo por priorizar la adherencia y por priorizar en mi entorno, con un entorno español, yo lo que suelo utilizar es dieta mediterránea low carb, ¿vale? Dieta mediterránea low carb, intentando priorizar sobre todo el consumo de vegetales, porque realmente en dietas con consumo de vegetales altos se han demostrado que mayor calidad de vida, más facilidad para controlar el peso y en general muchos estudios positivos cada vez más van por la vía de alimentos de origen vegetal, Predimet y todo, y ese tipo de estudios, y algunos relatos observacionales de, por ejemplo, la gente que vive más tiempo en el mundo, por ejemplo, los blue spot que hay, pues casi todos suelen tener una dieta de predominio vegetal y algo de consumo de pescado, de carne magra, por decirlo de alguna forma. Eso suele ser las recomendaciones que doy para control de peso y mejoría de las comorbilidades asociadas a las alteraciones metabólicas. Luego también incido mucho en la necesidad de ejercicio físico y ya esa sería como la primera consulta. También intento preguntarle ciertas cosas o ciertos problemas asociados o que pueden entorpecer la pérdida de peso, como por ejemplo ronquidos, por ejemplo alteraciones tipo fascitis plantar o dolor de rodillas. Con ese tipo de cosas manejo la primera consulta. Más en esa primera consulta no suelo hacer, yo suelo ir un poco a lo lento, no se podría decir. Ujú. Y respecto al ejercicio, ¿cómo, o sea, qué sueles pautar? ¿Combinación, andar Mira, y mira, pesas, eso, eso es una o cosa, cómo lo gestionas? claro, eso es una cosa que está muy interesante porque el último estudio que vi, aunque ya tengo que reconocer que hace bastante tiempo, la combinación entre aeróbico y anaeróbico era la que mejores resultados daba. Realmente la combinación únicamente de anaeróbico era como aeróbico era la peor, anaeróbico no estaba mal del todo, pero realmente a nivel de pérdida de peso y mantenimiento de masa muscular, pues realmente la combinación es lo mejor. Yo sobre todo intento incidir según cómo vea, cómo le va el aire al paciente, o cómo le va a entender, o cómo la capacidad de comunicación voy a tener con él, o intento decirle cierto tipo de ejercicios. Cierto tipo de ejercicios, como por ejemplo los sentadillas sobre la mesa, sentadillas sobre flexiones sobre la mesa, flexiones sobre la pared, sentadillas solamente levantándose de la silla, intentos de peso muerto, o luego ciertos perfiles de pacientes directamente les mando un vídeo de una compañera mía que es entrenadora personal que se adapta mucho a mi perfil de paciente. Normalmente suelen ser mujeres entre 30 a 50 años, se lo paso y suele venir bastante bien porque es un vídeo tipo, yo lo llamo entre comillas, tipo Jane Fonda, un poco aeróbic, pero adaptado a ellos, porque no, para que no sean tablas de gente ya perfecta, sin ningún problema, de 20 años, con toda la vida por delante, que a veces eso acaba generando un poco de rechazo. Las tablas que doy o los ejercicios que doy están adaptadas, quizás a niveles más bajos, pero viene bien al principio. Ujú. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que has dicho, que sería más efectivo el ejercicio de pesas que el ejercicio aeróbico Ujú. para la recomposición corporal. Y cuánto drama, pues bueno, yo soy más mayor que tú, pero yo he visto muchas, sobre todo mujeres, en el gimnasio atormentadas haciendo spinning encima de la cinta, horas y horas, hablar con alguna de ellas y estar con dieta hipocalórica y con el drama y el dolor de no entender por qué comiendo tan poco y haciendo tanto ejercicio se supone que lo estoy haciendo bien, debería adelgazar e incluso la mujer decir, yo juraría que hasta ha engordado porque, bueno, y quizá el fin de semana la paella que me doy, y realmente es así porque, claro, se ha cargado toda la tasa metabólica basal, o sea, es que, claro, se ha perdido, yo creo que, ostras, es que eso es muy dramático y ocurre. Yo a veces veo carreras populares en gente que está entrenando 50, 60 kilómetros diarios, luego sus salidas de medias maratones y demás, el cuerpo está fofo, bracitos, piernecitas, culito, y luego algunos al llegar a la carrera se quitan la camiseta y tienen un poco de barriguita. Sí, Claro, sí, sí, porque sí, es que sí. hay Llama mucho la sarcopenia. atención. Sí, 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 sí. Llama un poco la atención y es que realmente es un poco la frase esa del infierno a veces está pavimentado por buenas acciones y es que realmente son buenas acciones las que ellos quieren hacer. Ellos quieren hacer el ejercicio que más calorías gasta y ahí tenemos que dar la razón porque es el que más calorías gasta de forma absoluta, pero quizá no va a ser el más beneficioso para ellos. Intentan reducir al máximo la ingesta hasta que ya llega al suelo y ya no se puede comer menos y ya su vida es un poco miserable, por decirlo de alguna forma, por comer tan poco, por pasar tanto hambre, por no tener los micronutrientes necesarios, y realmente es un camino un poco un infierno y hecho con toda la buena voluntad del mundo y pensaban que lo estaban haciendo bien, pero que al final acaban entrando en eso, en tumba metabólica o esos conceptos que a veces se manejan. Un poco dramático, pero sí que ayuda bastante a orientar y es una situación de no, a veces de no retorno o de vía colapsada o vía bloqueada.
Total. ¿Y qué me dirías del ayuno intermitente? Bueno, de la fiebre que hubo, yo creo que ha bajado un poco la tendencia, yo creo que se ha normalizado, ya sé, bueno, ya yo creo que ya no es esa varita mágica que prometía prácticamente volar. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando salió el artículo del New England Journal en Navidades, puede ser, porque llamaba mucho la atención, porque esa época tan asociada, que lo puso un poco como en el radar de la medicina más, me gusta decir eso, pero más tradicional o más basada en la o más basada de forma estricta en la evidencia, que ese artículo hizo que se pusieran de moda su efecto, incluso ya muchos médicos hablasen con él sin que fuese un secreto entre cuatro gente rara que hablaba por nutrición, que no son gente rara. Luego, realmente, el problema que tiene el ayuno intermitente es que haciendo estudios comparativos en dietas isocalóricas no han demostrado que tenga una mayor pérdida de peso, pero sí que es verdad que el ayuno intermitente tiene ciertos beneficios que a veces no solamente con la pérdida de peso se pueden medir. Hay ciertos beneficios en reducción de la inflamación, reducción de la insulinemia, que pueden ayudarnos. Y luego muchas veces si hacemos ayuno intermitente y eso nos va a ayudar a controlar mejor nuestra ingesta y a tener una ingesta mucho más reducida, pues bien por el ayuno intermitente. Si, por ejemplo, una de las cosas que nos fastidiaba de hacer dieta o de comer de forma saludable era cocinar muchas veces y con el ayuno intermitente vamos a reducir eso, pues bien. Es, como yo digo, una herramienta más para la caja que nos puede ayudar, pero realmente no es un martillo que sirva para todos los clavos. Ujú. Y bueno, no sé cuál es tu opinión, ¿vale? Pero bueno, yo que trabajo con mucha gente también desde el ámbito del deporte y gente que quiere conseguir esa composición corporal anhelada, ¿vale? Pero yo creo que hay una realidad y creo que cada vez mayor, ¿vale? Por el impacto de las redes sociales, el impacto del físico, ¿vale? De la estética anhelada. Hace 10 años o hasta hace 10 años uno solo un poco mostraba o postureaba su cuerpo 3 meses al año en verano. Pero ahora con las redes sociales, pues bueno, quien ya logra cierto estatus y cierta cantidad de likes y de retorno positivo, ¿vale? Por lo atractivo que es la foto que yo he puesto, pues ya no baja el listón a lo largo de todo el año. Y yo al menos, yo veo en consulta mucha ortorexia, mucho trastorno de conducta alimenticia, mucho trastorno por atracón camuflado, donde la persona piensa que lo está haciendo todo bien, lo está publicando además. Yo luego lo veo en las redes sociales de la persona como dice, feliz con mi comida, con esto, con lo otro, y luego amparándose en el reciclo, en la comida trampa, o sea, hace barbaridades, o sea, que al final al día siguiente pues bueno, te levantas inflamado con un rebote de 4 kilos, etcétera. Gente que han parado por los beneficios supuestos que tiene el ayuno intermitente. Yo esto lo he visto en algunas chicas hacer un protocolo OMAD asumiendo en su cabeza y explicándole incluso a sus padres que es que esto está beneficiando la autofagia y la ruta MPK y narices. No, y estás comiendo 600 calorías autoconvenciéndote en tu cabeza que estás haciendo un proceso fisiológico positivo. Y yo creo que esto es la consecuencia un poco de las redes sociales, de la inundación de información, etcétera, ¿vale? Y de esa sobreexposición física y estética, pero yo veo mucho que sea en consulta, no sé, y camuflado, donde la persona piensa que no y piensa además con autoridad y orgullo de criticando a los demás de yo es que hago también las cosas, es que mira la gente que gorda, que esto, que no sé qué, no sé cuántos, pero yo me imagino que esa será también tu experiencia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay grados de TCA, o sea, no todas las enfermedades son blanco y negro, hay una escala de grises casi infinita, y realmente con todo este tipo de sobreexposición a cosas saludables, a cosas positivas, con buenas intenciones, lo mismo digo, con buenas intenciones, con toda la buena intención del mundo, incluso a veces apoyado por familiares o por figuras de autoridad, como podría ser un médico, un nutricionista, se pueden caer en TCA, incluso con una cosa que puede ser en principio tan inocua como el real fooding, se puede favorecer las conductas tipo TCA y realmente es un poco drama. No significa que esas conductas per se vayan a ser malas, pero en cabezas en cabezas o en contextos mentales o contextos emocionales que no son del todo correctos o todo bien asentados, pues pueden generar una cosa que, por decirlo de alguna forma, en conclusión, acaba siendo no positiva para el paciente, porque realmente si tú por llevar una vida saludable vas a generar mayor estrés, mayor cortisol y mayor inflamación, pues realmente eso no va a ser positivo para ti, aunque sea el protocolo mejor del mundo, ayuno intermitente plus plus, no te va a venir bien a largo plazo.
Ujú. Mira, te quería preguntar por un tema, ¿vale? Tú a ver qué consideras, porque vienes pues de la endocrinología oficialista, Sí, sí. ¿vale? Y es el hipotiroidismo subclínico, si es contemplado del todo, ¿vale? O sea, yo recuerdo, mira, cuando estudiaba en la carrera, recuerdo que pues en endocrinología se me dijo no medicar a los pacientes hasta tener una TSH por encima de 10, ¿vale? Yo creo que aún muchos médicos antiguos, ¿vale? O pues que hayan estudiado con esos protocolos, realmente ven una TSH de 6, 8 y la persona diciendo se me cae el pelo, tengo sobrepeso, estoy por la mañana cansado, etcétera, ¿vale? Y no contemplan hasta que está por encima de 10. Sí que es verdad que los laboratorios, y yo con el paso de los años he ido viendo cómo dramáticamente han ido bajando los valores de TSH y ya casi todos los laboratorios te marcan la TSH como máximo 4.1, 4.2, Sí, 4.3, sí. ¿vale? Es el rango, pero la realidad, ¿vale? Es que al menos existen divulgadores, ¿vale? Médicos endocrinos que plantean que quizá ese valor entre 2, 2,5 y 4,5, donde normalmente a la persona se le va a decir de la tiroides no se va a contemplar, pero la realidad es que pues una persona en su plenitud suele tener una TSH 1, 1,5. Una mujer que cuando está embarazada en el primer trimestre no se le permite que esté por encima de 2,5. Yo, por ejemplo, y esto sí que lo he observado, deportistas profesionales cuando alcanzan el pico de forma y ya se va elevando el cortisol, hay mucha inflamación, juegan muchos minutos, normalmente la TSH se les va a 3,5, 4, están aturdidos, piensan mal, están con depresión, ¿vale? Se les da un poquito de Eutirox, por suerte no está en la guada, les baja uno y se acabó la tontería. Dicen, ya estoy otra vez riendo, estoy sonriendo. Fíjate lo dramático que es para un jugador de primera división eso, ¿vale? Pero yo creo que es algo que suele pasar bastante desapercibido y la persona quizá sintiendo al menos parcialmente síntomas asociados a un hipotiroidismo subclínico, normalmente no es contemplado, yo creo que al menos en atención primaria, no te hablo de endocrinología, pero hasta que está por encima de 5 o 6. Claro, a ver, realmente sobre eso, casi todos los estudios bastante antiguos, presuponen sobre la TSH de 10. Incluso hay un metaanálisis nuevo de otras revistas, sí, que solamente se leen los médicos, que es el BMJ, British Medical Journal, de un metaanálisis que hizo, que luego incluso pues lo reafirmaba. Es decir, tratar TSH por encima de 10 era lo único que modificaba de forma cuantitativa calidad de vida respecto a tratarlo con placebo. Realmente esto podría ser así por la evidencia que tenemos y tenemos que a plegarnos a lo que es la evidencia, pero luego en el uno a uno, luego en la gente que viene a nosotros o en la gente que nos viene con nosotros, que tenemos media hora, 45 minutos para hablar, podemos tomar una decisión mucho más personalizada, porque realmente no todo el mundo, yo esta vez lo digo como un juez de termostato, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad a hormonas bajas o a TSH altas, por decirlo de alguna otra forma. Entonces sí que es verdad que hay gente que responde muy bien a esas microdosis de 25, de 50 de leutirosina, aunque si nos atendemos a las guías clínicas no estemos haciéndolo del todo bien o no estaría encajando del todo bien, pero al final lo que es importante es que el paciente esté mejor y no estamos diciendo que sea una enfermedad ficticia o tal, sino que vemos que analíticamente el cortisol baja, las personas Claro. están mejor, el sodio está mejor y muchos parámetros indirectos a la hormonotiroidea están mejor, pues se puede poner eso y se puede tratar incluso, y otras veces que también he hecho, hay veces que lo tratan y el paciente te dice que está igual o se retira porque esa medicación no es Claro. necesaria. Pero eso sí, un seguimiento posterior por email, que esos eran los emails que tengo que contestar ahora en directo, y exige un tiempo en consulta, que yo por mi casuística de medicina privada, de cómo me he montado yo mi consulta, cómo me he montado yo mi medicina, me puedo permitir, porque en parte soy yo el jefe, pero en una consulta de 10, 15 minutos, pues te tienes que No, atender es a los imposible. protocolos, y es lo que hay, básicamente. Claro, ¿y qué me dirías? Bueno, porque aunque aquí en España está contemplado a nivel de, bueno, en atención privada con una fórmula magistral se puede hacer T3, pero sí que es verdad que, bueno, en España, al menos en la seguridad social, solo está contemplada la monoterapia con T4. Hasta creo que fue el año 1993 o por ahí estaba el Citomel en Sí, España, que es sí, T3, sí, ya ¿vale? no espera. Sí, sí. Claro, claro, pero bueno, en Francia, por ejemplo, te dan Armour Tiroid, que en la misma cápsula está T4 y T3, ¿vale? En muchos países, en Sudamérica, la T3 se da, en Estados Unidos también, en Luxemburgo, en Inglaterra, etcétera.
no sé tú, yo al menos todo lo que he leído refleja que la biterapia, ¿vale? Con T3, ¿vale? Porque en muchas ocasiones quizá la conversión de T4 a T3 no está asegurada, etcétera, o al menos contemplarla, ¿vale? Hay gente que sí, con T4 va a funcionar perfectamente, pero si convierte a T3 reversa y se ve en la analítica, esa agregación ocasional de T3 va a favorecer que pues esa persona resuelva, al menos parcialmente, muchos de los síntomas, pero yo creo que es una gran olvidada, que no quiere decir que siempre hay que incluir la T4 con T3, pero es que yo creo que ni se contempla y yo creo que es que, bueno, no sé los endocrinos, pero muchos médicos de atención primaria, a los cuales pues a lo mejor algún paciente mío ha ido a pedirle la T3 reversa y demás porque está usando T3, le dice, pero si eso es ilegal. Y no es para nada ilegal. O sea, Claro. claro, pero fíjate un poco hasta el desconocimiento del tema de la T3. No Más sé tú bien, qué opinas. más bien en los circuitos de atención primaria no suele estar disponible. Es muy raro que esté disponible tanto la T. Bueno, la T3 sí que está disponible para atención primaria, depende de comunidad, pero la T3 reversa es muy raro que esté disponible, incluso en algunos hospitales especializados tampoco se suele tener. El problema de la T3 reversa, que todavía las determinaciones de laboratorio no están del todo consensuadas, entonces puede Claro, hay dar mucha mucho variabilidad. Yo he visto, yo creo, aquí falta un estudio, ¿eh? realmente puede ser tanto porque las técnicas no están del todo depuradas o porque los valores de control no están del todo depurados. Aquí sale un poco de mi campo de conocimiento, pero me da esa impresión de que todavía no está bien determinada o que para tomar decisiones clínicas todavía ese valor no es del todo fiable, como por ejemplo ves una TSH, una T4 libre, una T3 libre. Realmente el tratamiento con T3 es una cosa que, desde el punto de vista teórico, es bastante apetecible, ya que la T3 es una hormona, la hormona que más actividad tiene y la que al final acaba haciendo las funciones de hormona tiroidea, pero en la práctica real muchas veces acaba siendo un tratamiento más engorroso porque sus vidas medias son mucho más 4 horas, cuatro o cortas, cinco. hay que ponerla cada 8 horas o hay que tener, y tiene mucho más riesgo de alteraciones del hueso y alteraciones cardíacas. Entonces da muchos Cardíacas. problemas y del todo no se ha llegado a demostrar de forma general, en grandes estudios de muchas personas, que luego nos iremos al uno a uno, en estudios amplios todavía no ha llegado a demostrar una mejoría clara, clínicamente significativa, respecto a monoterapia con T4. Pero eso sí, si viene a nuestra consulta y estamos trabajando con él y podemos tener un tiempo para hablar con esa persona y vemos la analítica, nos centramos en los coeficientes de T3, T4, que hay formas de calcularlo, que hay formas de tratarlo, incluso la elevación de T3 reversa, si hacemos un poco de salto de fe y creemos que es verdadera, pues sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos pacientes que con ese déficit de conversión de T4 a T3, porque realmente la levotirosina es solamente T4 y tiene que ser convertida en el cuerpo a T3, pues puede ayudarnos a mejorar la función del organismo y ayudarnos a sentirnos mejor. Lo único que pasa es que tener mucho cuidado. Hay que hacer reducción de T4 porque el riesgo de hacer hipertiroidismo iatrogénico es elevado. Y muchas veces eso, me río un poco, pero en realidad no es tan gracioso, acaba creándose una especie de trampa porque el paciente se encuentra muy cómodo en Eufórico, claro. hipertiroidismo. Y es que he tenido varios y ha sido un rifirrafe un poco y una discusión un poco para ir reduciéndole a ellos la medicación porque ahora estás bien, pero quizá a largo plazo tengas más problemas de corazón, más problemas de hueso. Entonces, por Ojo, eso, ojo, y pasa, ¿eh? A mí también me ha pasado y te ves la TSH en 0,3, pero si por fin estoy disfrutando de la vida, si me encuentro increíble, no sé cuántos, y es verdad, hay riesgos de fibrilación auricular que están descritos. Sí, sí. claro, hay que respetar un poco la autonomía del paciente y eso es lo principal en el sistema sanitario y yo creo que en la práctica de la medicina consensuada, por decirlo de alguna forma, pero es que hay situaciones que aunque sean entendibles, yo te entiendo que tú estés mejor, no, a largo plazo no va a ser bueno. Entonces yo en tu lugar, con mi conocimiento, no haría eso. Entonces lo que al final hay que acabar diciendo. Entonces he tenido esas peleillas con las T3 que veo que ir reduciendo, pero bueno, sí que puede ser una herramienta útil que he utilizado en ciertos pacientes y que me ha ido bien. Lo único que pasa es que son los menos. ¿Qué me dirías, antes incluso de incluir la T3, valorar, dime tú en la práctica y por tu experiencia, ¿vale? El facilitar la conversión de T4 a T3, ¿vale? Yo lo incluyo, muchas veces digo, ostras, ¿hasta qué punto? Porque no se puede valorar. Selenio, vitamina C y zinc, que se asume que pueden facilitar una conversión junto al Eutirox a T3. Dime tu Yo, experiencia si lo yo usas. realmente no lo he dicho y la verdad que tendría que haberlo dicho en el bloque antes de la pregunta antes. Suelo priorizar eso. Suelo Yo priorizar también, claro, suplementación, sí, sí, por eso. suplementación con selenio, selenio a bajas dosis porque a más de 100, más de 88
acaba siempre saliendo por las nubes en pacientes españoles, por el suelo y por los cereales que tomamos con su contenido en selenio. Y el Claro, claro. contenido de zinc y el contenido de inositol y todo ese tipo de cosas, la verdad es que viene bastante bien. Y luego el asegurar una reducción del ambiente proinflamatorio, reducir la inflamación crónica a bajo grado, que también inhibe la conversión correcta de T4 T3 o que acaba haciendo que se desvíe hacia la ruta de T3 reversa. Con este tipo de cosas, al final acaba siendo no necesaria la medicalización con T3 y acaba siendo mejor. Yo una cosa que valoro mucho, sobre todo en personas que tienen tiroidectomías totales o que tienen el grado de función del tiroides acaba siendo cero o similar a cero. En este tipo de pacientes lo valoro mucho y al final esos pacientes que han tenido una tiroidectomía total, que aunque tengan la TSH en rango no se encuentra del todo bien, con facilitar esa conversión periférica de T4 a T3, en parte por eso, nos pueden ayudar y puede hacernos sentir a esos pacientes de una forma con mejor calidad de vida. Ujú. Bueno, vamos a entrar en el último tema, ¿vale? Y creo que también está bastante olvidado dentro de tanto de la endocrinología como la urología, pero creo que en los últimos años se está disparando mucho, bastante la evidencia, ¿vale? De los beneficios bien aplicados, ojo, de la terapia de reposición de testosterona, pero creo que yo creo que está también bastante olvidado dentro de la medicina, al menos en España. En Estados Unidos, fíjate, el otro día leí que en los últimos 10 años ha aumentado la prescripción de testosterona un 2.500%. Yo creo, es una barbaridad, 25 veces más. Yo creo que eso va a traer problemas, ¿vale? Porque eso está generando un mercado emergente, ¿vale? Incluso aquí también lo veo en España, clínicas, no las voy a nombrar, pero clínicas, ¿vale? Que alentadas un poco por los beneficios sexuales eufóricos, libidinosos, energéticos, que los genera. Es como lo que me acabas de decir la T3, es que los genera y a sobredosis, o sea, te crees Superman. Pues entonces, claro, eso genera ese halo místico, ¿vale? De convertirte en un dios del Olimpo y aparentemente lo consigues, como el niño de 20 años que va al gimnasio y se mete un ciclo de esteroides y tiene los 3 meses de su vida. Luego veremos con el hipogonadismo a ver qué le dices a tu novia, ¿vale? Pero es la cara y la cara y la cruz, pero bueno, me gustaría un poco que me hables como endocrino, qué tipo de atención durante la residencia, la realidad en el día a día, ¿vale? Que se tiene con la testosterona. Realmente la residencia, terapia de sustitución de testosterona, entendida en pacientes de una edad entre 40 y 50 años, sin claro déficit de testosterona, salvo un déficit que podamos hablar parcial, o nada, sin ningún déficit de testosterona, simplemente me quiero poner testosterona para tener unos niveles por encima, ligeramente por encima de la normalidad, un límite superior de la normalidad, no hay ninguna atención ni tampoco lo vemos, quizá porque tampoco es una atención que esté financiada por el Sistema Sanitario de Salud, entonces no lo solemos trabajar ni lo solemos ver. Desde el punto de vista de medicina privada, yo realmente por ahora, como todavía no la tengo estudiada bien, no la tengo estudiada bien, no la tengo trabajada bien, yo por ahora mi filosofía es no ponerla, todavía no la pongo. Pero sí que es verdad que una de las cosas que me quiero yo poner a estudiar y a trabajar todavía, y de aquí a lo mejor en unos meses o en unos años, a lo mejor cambio de opinión, que creo que es legítimo por mi parte, sí que es verdad que cada vez me interesa más la medicina de anti-aging o de optimización del estilo de la salud, no solamente de curar la enfermedad, sino optimizar la calidad de vida. Y a lo mejor hay la testosterona a dosis baja, que no sean picos altos de culturista o de suplementación de tipo ciclo, pues realmente hay la testosterona a niveles bajitos, por ejemplo, una pulsación de testogel o tratamiento con reandrón de 6 meses o cosas así, pues realmente tengan un lugar. Pero actualmente yo ese tipo de tratamientos los veo de reojo, pero todavía no los pauto ni estoy actualmente usándolo. ¿Has tenido pacientes? Porque yo de estos sí que tengo muchos, y ya te digo, o sea, mira, yo he divulgado mucho de la testosterona, he escrito un libro de la testosterona, pero cada vez me toca hablar y escribir más de los efectos peligrosos de la testosterona, por desgracia, por tantos pacientes que me vienen alentados un poco por la normalidad que se está generando con las terapias de reposición de testosterona, críos de 24 a 25 años que viendo tutoriales, etcétera, se están poniendo testosterona, clínicas donde a la primera de cambios, mira, el otro día me invitaron a un curso para médicos estéticos, ¿vale? De técnicas de implantación de pellets hormonales de testosterona para hombres y mujeres, ¿vale? O sea, médicos estéticos, una formación de 4 horas de cómo agregar pellets de duración de 6 meses con supradosis, lo cual te va a generar
una inhibición del eje hipotalámico hipofisario, luego a ver qué ocurre después de esos 6 meses. Y yo creo que todo esto viene alentado, ya te digo, porque en Estados Unidos sí, claro, o sea, pues han salido muchos estudios de cómo la testosterona puede mejorar sensibilidad a la insulina, puede mejorar a partir de los 40-50 años en obesos las patologías cardiovasculares, ¿vale? Densidad mineral ósea, líbido, estatus cognitivo, etcétera. Y desde ahí se ha intentado normalizar y creo que la industria y muchas clínicas han intentado sumarse al carro, pero no sé si has tenido el caso. Sí, Yo he veo tenido casos, demanda. o sea, He tenido jodidos, pero demanda, jodidos. claro, he tenido demanda, pero yo realmente esa demanda la intento gestionar. Como todavía no es una terapia con la que me sienta cómoda, con la que yo me sienta a gusto poniéndolo, tanto a varios niveles, yo realmente por ahora estoy diciendo que ese tipo de tratamientos por ahora yo no lo pongo. Así que no, sí que es verdad que lo estoy intentando estudiar por esa evolución que quiero hacer yo en mi carrera y en mi tal, pero por ahora esa forma de enfocar la testosterona pues no lo hago. Yo lo que sí que intento hacer, y se parece un poco a tu filosofía, es potenciar la testosterona sin necesidad de necesitar medicación, porque ¿de qué me sirve ponerme testosterona, ponerme el Rendrón o ponerme Testogel Y estás en gordo y pulsaciones lo al que te día? haces es una ginecomastia, que es lo que Si me viene a estoy, mí mucha claro, gente. claro, y si estoy viviendo fatal, si estoy viviendo en un entorno que me achaca como persona, si no estoy teniendo una sexualidad sana, si no estoy teniendo un ejercicio saludable, si no estoy comiendo bien, si no estoy comiendo los nutrientes que mi gonadas necesitan para generar testosterona, realmente solo priorizaré eso y solo decir que hay ciertos suplementos que te pueden ayudar a mejorar el líbido, las limitaciones que tienen los suplementos que te puedes comprar por Amazon, que te puedes comprar en cualquier lado, pero realmente no acabo poniendo testosterona para eso, a no ser que haya un claro hipogonadismo. Bueno, pues cuando te metas y la gente empieza a venir, te vas a flipar en Sí, colores de los es estragos que hay por ahí. un tema que académicamente yo lo considero muy interesante. Lo digo de verdad. Y a lo mejor por el estudio, por meterme dentro, cambio de opinión, pero por ahora tengo esa filosofía. Bueno, pues 1 hora y cuarto, que se me ha pasado súper rápido, Joaquín. No quiero dejar que sé que tienes faena, luego tienes que cenar y mañana tendrás que trabajar, pero bueno, ha sido todo un placer tenerte aquí. Hemos aprendido un montón de cosas. Espero que no sea el último directo. Te volveré a invitar, ¿vale? Porque se me han quedado varios puntos apuntados, pero ya llevamos 1 hora y cuarto. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Joaquín, por el día de hoy, por haber estado aquí formándonos. El placer ha sido todo mío y a mí también se me ha pasado súper rápido y vamos, no te sientas culpable que yo soy un poco nocturno trabajando, así que no tengo ningún problema en quedar un ratillo más. Y joder, cuando me queda volver a invitar a hablar de otros temas, fármacos de moda o terapias endocrinológicas de moda o cirugía bariátrica, lo que sea, me puedes contactar sin ningún problema y aquí estaré en mi despacho. Vale. Muy bien, genial. Gracias, Joaquín. Gracias a todos los que habéis estado. Que vaya Fuerte todo muy abrazo. Hasta bien. luego.